Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach y hoy estoy muy emocionada de estar aquí, continuando con esta como miniserie que estoy haciendo sobre los elementos. El día de hoy toca hablar del elemento aire. Y es un elemento que particularmente se me hizo como un poco más difícil de escribir, como que algo traigo yo con esto, pero se me hizo muy interesante porque una vez que le di pie al tema y que lo empecé como a analizar y a escribir y a presentar como lo quería yo platicar aquí, como que me llegaron muchísimas cosas y escribí muchísimo. Entonces, bueno, probablemente este sea un capítulo largo. Espero que sea de tu agrado, que te resuene de algo, que te funcione o que te, no sé, que te ayude a procesar tal vez ciertas otras cosas. Y ya sea que estés o no de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pues ojalá que de algo resulte, que algo detone ahí. Pero bueno, vamos a empezar. El elemento del aire es como lo equivalente o se representa aquí como todo lo que está en estado gaseoso, ¿verdad? Ya hablamos como en estos 2 episodios anteriores de cómo vamos a relacionar pues los elementos con los estados de la materia, ¿verdad? Bueno, así es como yo lo voy a presentar. Entonces, hoy toca pues el estado gaseoso, que es lo que yo pues quiero presentar así como el elemento aire, ¿verdad? Entonces todo lo que es aire en el cuerpo es básicamente todo lo que es gaseoso, todo lo que está en un estado gaseoso o que se convierte en gas. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, la parte más evidente en la que encontramos aire en el cuerpo es en la respiración, ¿verdad? Los pulmones, que son estos órganos especializados en el intercambio gaseoso precisamente. Entonces lo que pasa en la respiración es que pues primero hacemos una inspiración, que es cuando inhalamos, y al inhalar estamos incorporando aire que está en el ambiente, en el entorno, y lo estamos internalizando a través de los conductos o las vías respiratorias para que llegue a los pulmones. Ahora, el aire del ambiente tiene muchos compuestos diferentes o tiene como muchos elementos químicos distintos. La mayoría de lo que se encuentra en el aire es gas nitrógeno. Y después pues también está el oxígeno, el dióxido de carbono y otros gases, ¿no? Como el helio, el metano y así un montón de gases distintos, ya como en menores cantidades. Pero lo grueso, lo que más hay es nitrógeno. Y el nitrógeno a nosotros seres humanos no nos sirve de mucho. Entonces lo que hacemos cuando inspiramos, cuando inhalamos es integrar lo que jalemos de aire, no importa qué es exactamente, pero solamente la parte de este aire que es oxígeno es la que se va a quedar dentro del cuerpo. Va a ser captada en los alvéolos pulmonares. Los alvéolos son como bolsitas que como que se inflan, son como mini globitos que se inflan, que están como en los extremos de las vías respiratorias, que es pues básicamente lo que forma al pulmón. Entonces estos alvéolos son como mini saquitos que están rodeados por capilares sanguíneos, o sea, llega del torrente sanguíneo, son como venas y arterias en miniatura, y estos capilares como que rodean a los saquitos, y entonces cuando llega el aire y se inflan los alvéolos, los capilares adentro tienen eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y ellos captan las moléculas de oxígeno y se las llevan. Los eritrocitos son principalmente células de transporte, entonces captan el oxígeno y siguen su camino, siguen su circulación a través de la sangre. De los pulmones van hacia el corazón y luego el corazón bombea esa sangre con oxígeno hacia todo el resto del cuerpo. Se va, pues una parte se va para arriba, para la cabeza, los brazos, otra parte se va para abajo y pues llega al abdomen, a las piernas,
los pies y todo, ¿verdad? Entonces este oxígeno que fue captado en los pulmones se reparte a través del torrente sanguíneo hacia el resto del cuerpo. Y luego cuando llega ahora sí que son como tuberías, el torrente sanguíneo son como tuberías, entonces tienes como los grandes vasos como la aorta, la vena cava, que son así enormes, como estos tubos grandotes, y luego conforme van llegando como a los tejidos, se van haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y llegan otra vez a ser capilares. Los capilares pues son estos vasos minis, y ya que llega a los capilares, el eritrocito lo que hace es soltar ese oxígeno que venía cargando con ayuda de la hemoglobina, lo suelta para que las células lo capten, lo tomen y como que lo absorban. La célula absorbe ese oxígeno y lo lleva a la mitocondria, que es un organelo celular que le dicen que es como la batería, porque es el que se encarga de generar la molécula energética, que es el ATP. Y esto lo hace precisamente a base de oxígeno mezclado con glucosa, que la glucosa pues es algo que obtenemos de los alimentos. Todo lo que comemos eventualmente se convierte en glucosa para poder ser utilizado por las células como un sustrato del ATP, ¿verdad? Entonces la mitocondria lo que hace es tomar el oxígeno de la respiración y la glucosa de la alimentación, que son estas dos actividades básicas vitales que hacemos, y lo conjunta en una reacción química para generar ATP, que es adenosín trifosfato, que es como la molécula energética, que es lo que le va a permitir, pues, tener energía para todas las funciones celulares que necesitas hacer. O sea, básicamente todo lo que hacemos nosotros, el ejercicio, el hablar, el pensar, el comer, o sea, todo lo que hacemos, pues necesita energía. Y esa energía, pues, se crea o se procesa dentro de las mitocondrias en esto que se llama respiración celular, que ya es un tema así como súper específico, pero bueno, no me voy a meter ahí. El punto es que de esta reacción química lo que resulta es el ATP, pero también resultan otros dos subproductos, que es el dióxido de carbono y agua. Esta agua puede ser líquida o a veces también está en forma de vapor. Y esto que sale, que es el dióxido de carbono y el agua, regresan ahora a los capilares, pero ya no son los capilares de arterias, que son como arteriolas, así se llaman, sino que ahora se van a los capilares de las venas, que se llaman vénulas, porque son como venas chiquitas. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Precisamente el oxígeno que viene en las arterias, en la sangre oxigenada, y ya que pasó por la célula y el procesamiento de la respiración celular, ahora es el CO2, el dióxido de carbono, el que sale a los eritrocitos lo toman y pasan por las venas y ahora se empieza a hacer más grandes las venas hasta que llegan a la vena cava o ya sea superior o inferior, que llegan al corazón. El corazón envía esta sangre desoxigenada a los pulmones y ya en los pulmones este CO2 es liberado para que tú lo puedas exhalar. Y el vapor de agua también es algo que exhalamos constantemente. ¿Ok? Entonces esto es como todo el viaje que se avienta los gases, porque pues sí, en los pulmones se da el intercambio gaseoso, pero pues en realidad estos son como pequeñas burbujitas miniatura, que es el oxígeno y luego el CO2 y el vapor de agua, que están viajando en el cuerpo todo el tiempo. Y como esto está pasando todo el tiempo, cada vez que tú inhalas estás llenando de nuevo oxígeno, cada vez que tú exhalas estás sacando más dióxido de carbono que crearon tus células como desecho. Y después de todo este super viaje a través del cuerpo, se vuelve a integrar este aire a la atmósfera. Entonces a mí se me hace muy interesante este proceso de cómo, pues como individuos que somos, integramos una parte de nuestro entorno, una parte de la atmósfera, la integramos, la hacemos nuestra, la procesamos y después, una vez procesada, la devolvemos al entorno.
que si te fijas así es como funcionan pues todos los sistemas vivos, todos los ecosistemas funcionan así. Alguien toma algo, después lo procesa y después devuelve ese algo. Y así, o sea, así cada especie y así cada persona y vamos como generando estos sistemas vivos, ¿ok? Pero bueno, vamos a continuar. Además de la respiración y del sistema respiratorio, otro lugar en el que tenemos mucha presencia de aire es el sistema digestivo. El sistema digestivo es básicamente como un tubo gigantesco, bueno, es gigantesco para las proporciones del cuerpo, es un tubo enorme, muy largo, que dependiendo del nivel en el que esté, pues va teniendo como ciertas variaciones, ciertas características específicas, y eso es lo que los hace órganos distintos. Pero en realidad pues es un solo tubo, desde la boca hasta el ano, todo está conectado, ¿ok? Entonces, lo que nosotros comemos, en los alimentos se encuentra, pues la mayoría de los alimentos pues son sólidos, ¿verdad? También pues consumimos líquidos, que si tu agua, que si tu licuado, que si tu refresco, lo que sea que tomes, o los líquidos que están dentro de los sólidos, ¿no? Como que el juguito de la carne o la sopita o el agua de las frutas. Entonces tenemos como esta combinación de líquidos y sólidos, pero además de estos líquidos y sólidos también existen gases en nuestra comida. Son por lo general, pues están en forma como de burbujitas, pueden ser muy muy pequeñas estas burbujitas que pues obviamente no las vemos, o pueden ser por ejemplo como el pan. Ya ves que el pan tiene como, está así esponjosito, entonces entre sus, como la masa, entre la masa que conforma como la parte sólida del pan, pues están estos huequitos, y estos huecos, ¿qué crees que tienen? Pues tienen gas, tienen aire, ¿verdad? Entonces todo eso lo comemos, y mientras estamos masticando, pues la masticación es una parte de la digestión mecánica, porque pues es movimiento, es aplastar, triturar. Y mucho de este movimiento ayuda a liberar estos gasecillos, estas como mini burbujitas, y pueden salir directamente de la boca. Pero la parte que no sale directamente con la masticación, pues la tragamos, ¿verdad? La tragamos junto con pues el resto del alimento, que eso se llama bolo alimenticio, que es alimento mezclado con saliva. Y pasa por el esófago hasta llegar al estómago. En el estómago continúa su digestión mecánica, porque el estómago también machaca la comida, pero además tiene una digestión química, porque pues el estómago tiene su ácido gástrico que hace un montón de reacciones y descompone a la comida. Entonces tienes dos tipos de digestión aquí mezclados, y estos dos tipos, el movimiento más las reacciones químicas más la corrosión del ácido, crea más gases como producto de la descomposición, y también pues lo que había faltado de que saliera pues también empieza a salir. Entonces empiezan a hacer como burbujas cada vez más grandes, porque ya ves que el aire pues se va uniendo, ¿verdad? Si tienes una burbuja y luego otra burbuja y luego otra burbuja, pues eventualmente como que se van juntando y crean como burbujas más grandes. Y en el estómago pues no debería pues haber presencia de aire, entonces el estómago lo que hace es expulsar ese aire y lo saca por la chimenea, que es pues básicamente abrir el esfínter que se llama cardias. Abre ese esfínter que conecta el estómago con el esófago y saca todo ese gas hacia la boca. Y esto es lo que conocemos como un eructo, ¿verdad? Prácticamente es eso, es un eructo. Ahora, esto pasa cuando la comida todavía está en el estómago, ¿verdad? Que para este punto ya se llama quimo. Pasa de ser bolo alimenticio a quimo cuando llega al estómago, porque se mezcla ahora con el jugo gástrico. Entonces, hasta aquí, antes de que deje el estómago, pues todo lo que se genere de gas sale por la boca en forma de eructos. Una vez que pasa del estómago hacia el intestino, a través de este otro esfínter que se llama píloro, pasa al intestino, y en el intestino pues llegan más sustancias. Llega la bilis, que ayuda a neutralizar el ácido gástrico,
llega también el jugo pancreático y los jugos entéricos, que son como jugos del intestino mismo, y todos estos jugos están llenos de enzimas que ayudan a hacer la digestión. Entonces aquí continuamos con la digestión química y también con la digestión mecánica, porque habrás escuchado de los movimientos intestinales que se llaman peristalsis y continúan pues con como con la machacada del quimo, ¿verdad? Y todo esto genera más gases, o sea, la digestión, las reacciones químicas pueden generar como gases, pues sí, como parte de los subproductos de la reacción. Más, o de nuevo, ¿no? Lo que no había salido de, no sé, el pan que te comiste, pues a lo mejor ya empieza como a salir ahí en el intestino. Y pues el intestino lo que hace es lo empuja, ¿verdad? Todo lo que hay lo empuja, sea sólido o gas, lo empieza a empujar. Ahora, después de eso, se topa el quimo con la microbiota intestinal, que es básicamente todo un ecosistema de bacterias y hongos microscópicos que viven adentro de nuestro intestino y que comen de esos como resto de comida, pues es como alimento medio descompuesto para este punto, que se sigue llamando quimo. Entonces la microbiota intestinal lo que hace es que algunas cosas de ahí se las come y las procesa. De hecho, una buena parte de las cosas que digerimos realmente no las digerimos con enzimas que creemos nosotros, sino que lo hacen las bacterias por nosotros o lo hacen los hongos microscópicos por nosotros. Eso es lo que se conoce como una simbiosis. Es como esta relación ganar-ganar entre dos especies distintas. Que bueno, nosotros tenemos un montón de especies de bacterias y hongos adentro del intestino, ¿verdad? Pero es una simbiosis porque ellas viven adentro de nosotros, muy cómodas, ahí comen, ahí defecan, ahí viven, ahí están felices y calientitas. Y nosotros lo que ganamos es eso, que nos ayudan con la digestión, nos ayudan a digerir muchas cosas. Hay cosas que ellas defecan y que nosotros necesitamos, o hay cosas que ellas como que destruyen, y entonces gracias a que ya las destruyen en pequeñas partículas, en pequeñas moléculas, nuestro intestino las puede absorber y a nosotros nos sirven de nutrición. Entonces es un ganar-ganar. Claro que tienes que tener las bacterias correctas y cuando no tienes o tienes de más de alguna o no, pues puede tener problemas y te puede generar problemas digestivos, ¿verdad? Eso es un paréntesis. Pero bueno, en un escenario ideal, las bacterias pues solamente nos ayudan y los hongos y toda la microbiota nos ayudan, así como nosotros les ayudamos a ellos a que vivan ahí adentro. Pero pues bueno, todo esto también genera gases, ¿verdad? Todas estas reacciones pueden generar muchos gases y estos gases pues siguen siendo empujados a lo largo del intestino junto con lo que ahora ya empieza a formarse como heces. Ya cuando pasan al colon ya son heces, que pues es básicamente lo que se convierte en popó o cacao, como le digas. Y esto entonces pues empieza a salir, ¿verdad? O sea, es importante que salga, es importante que tanto las heces como el gas que hay ahí atorado salgan, porque si no, pues seguramente te ha pasado alguna vez, habrás tenido un pedo atorado literalmente y hace mucha presión y es doloroso y es contraproducente. Entonces cuando hay veces que tienes un súper dolor de estómago y lo único que necesitas es eso, echarte un pedo y estás socialmente como muy castigado, pero bueno, ese no es el punto. El punto de todo esto es decir que precisamente pues es muy normal, completamente normal, que haya gases en todo el tracto digestivo, ya sea que salgan por la boca o que salgan por el ano. Son gases que son de desecho. Es importante que estén ahí porque, bueno, es parte de la descomposición de los alimentos y es importante que salgan de ahí porque si no nos pueden hacer daño, nos pueden pues lastimar o quitarle espacio a otras cosas si se quedan adentro mucho tiempo. Entonces, por cierto, como es producto de la descomposición, los gases que están en el sistema digestivo, es normal que huelan mal, es normal que huelan feo, así como es normal que tu composta huela feo, por ejemplo, o cuando tienes de que basura orgánica que se está descomponiendo, huele feo, porque así huelen los gases de la descomposición, huelen feo. Así huele, no sé, cuando
pues atropellan un animalito en la carretera y se queda ahí y huele mal porque sí, se está descomponiendo. Es normal que huela mal, es normal que sea apestoso lo que sale por nuestra boca cuando eructamos y lo que sale por nuestro ano cuando nos echamos pedos. Es normal que huela mal, ¿ok? Pero lo que no es normal es que, por ejemplo, tú tengas un mal aliento. Porque el mal aliento no te está hablando de que te está descomponiendo la comida. El mal aliento es algo como constante, es algo como perpetuo, o no sé cómo decirlo, como que es algo, o sea, si tu aliento huele como a descomposición, pues es porque algo se está descomponiendo ahí adentro, ¿sale? Y eso ya no es normal, porque ya no es la comida, ya es tal vez un tejido tuyo. Y eso significa que, bueno, puede ser un indicio de enfermedad. Solamente es como un comentario al margen, ¿verdad? No siempre es eso, a veces simplemente significa que, pues, no sé, comiste algo muy oloroso y se quedó ahí impregnado y necesitas lavarte la boca, ¿verdad? Pero bueno, cuando ya es constante y cuando ya es de siempre, pues es como, puede ser un indicio. Hay médicos que ya hasta como que conocen cierto tipo de aromas, por ejemplo, los oncólogos, como que hay oncólogos que te pueden decir de, no, pues es que ya huele, o sea, ya puedo oler el cáncer adentro de esta persona, o cosas así. Entonces, bueno, eso es como igual un comentario paréntesis, pero bueno, saber que pues no es normal que tener como este mal aliento, como un mal olor constantemente, porque puede dar un indicio de enfermedad. Pero en fin, esas son como las dos principales sitios donde va a haber más aire en el cuerpo. Pero bueno, además de esto, existen como pequeñas micelas o pequeñas burbujas. Micelas son como burbujas miniatura. Existen como pequeñas micelas de aire que están disueltas en todos nuestros fluidos. O sea, esto es algo muy, muy, muy pequeñito. O sea, imagínate por ejemplo, es que esto es algo que comúnmente se sabe, que cuando te inyectan aire, o sea, cuando alguien agarra una jeringa y te la pone en una vena y te inyecta aire, eso es muy peligroso, o sea, es súper, súper peligroso porque eso puede generar un émbolo y te puede crear un infarto. O sea, puede hacer que se muera una parte de tu tejido o puede hacer que, pues sí, puede generar una isquemia, o sea, una falta de oxigenación en cierta área de tu cuerpo. Entonces es muy peligroso inyectarte aire. Pero, pues imagínate, ¿cuánto podrías? Imagínate como 1 mililitro de aire en una jeringa. Eso ya es muchísimo, o sea, eso ya es exageradamente demasiado aire para lo que yo te estoy platicando que hay realmente en el cuerpo. Entonces son como cantidades súper microscópicas, súper nano, mini, pequeñitas. Pero sí existen, o sea, sí hay como mini pequeñas burbujitas adentro de los fluidos que están como disueltas en los líquidos. Te podría poner un ejemplo como cuando vas a la playa y ves las olas del mar, cómo chocan y crean esta como espuma, que es así como mini burbujitas que también, o sea, pues es como aire que está siendo revolcado por las olas y eventualmente pues como es el aire busca subir y llega hasta arriba y entonces crea como esta capita de espuma en el agua. Imagina pues, o sea, ve el tamaño de esas mini burbujitas que salen en la espuma y ve el tamaño del océano. Más o menos así es la proporción. Haz de cuenta que si el océano fuera toda nuestra sangre, las mini burbujitas que tenemos adentro pues serían lo equivalente como a las burbujitas que crean la espuma del mar, o sea, algo así. Es para que te des una idea de lo mini pequeñitas que son en comparación como con la cantidad de sangre que tenemos o la cantidad de líquido intersticial o de líquido sinovial de las articulaciones, etcétera. O sea, está disuelto en muy, muy, muy pequeñitas proporciones, pero ahí está. Y como ahí está, es presencia de aire que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, otro lugar donde también tenemos mucha presencia de aire es alrededor de nuestra piel. Y eso es algo muy curioso, o sea, como que todo el tiempo
tenemos, está nuestra piel y pues al lado de nuestra piel ya está pues el aire de la atmósfera, ¿verdad? Pero la piel lo que hace es que como que atrae pequeñas como partículas de aire y de cierta forma como que las secuestra utilizando el vello corporal. Digo, no nada más el vello, también la grasita corporal. Entonces gracias a la grasita como que hace que se pegue. Y aparte el vello, pues el vello lo que hace es como generar una capita extra y dificulta que el aire se pueda mover pues pegado a nuestra piel y erosionar la piel, ¿verdad? Entonces como que secuestra, sí, es que esa es la palabra, como que secuestra o atrae el aire y lo mantiene pegado a la piel y entonces te crea como una mini capita de aire que está alrededor de toda la piel. Y ese aire que está a nuestro alrededor pues es importante porque para empezar nos mantiene calientitos y esto lo puedes notar como pues la típica que cuando te hace calor, ¿qué buscas hacer? Buscas abanicarte, ¿verdad? Echarte airecito o pararte enfrente del ventilador o prender el aire acondicionado. O sea, básicamente lo que buscas es mandar aire hacia tu piel para que este aire fresco reemplace al aire calientito que estaba en la capa alrededor de tu piel y entonces te refresca porque se lleva el calor, ¿verdad? Y lo opuesto, cuando tienes frío, lo que hace el cuerpo es por ejemplo, erizar los vellos, poner los pelos de punta, te dan como ese escalofrío. Y entonces para los vellitos, para que puedan captar más área y mantener más airecito calientito alrededor, o bueno, en su defecto, lo que haces pues es arroparte, ¿verdad? Y ponerte ropa pues es lo mismo, es solamente aumentar la cantidad de aire que hay alrededor de tu piel para que se pueda mantener calientita más tiempo y que no llegue más aire fresco del ambiente a llevarse ese aire caliente. ¿Ok? Entonces, pues esto nos dice que el aire tiene un gran papel en la termorregulación, en la regulación de la temperatura. Por cierto, otra cosa, igual hablando de esto de la temperatura, es que el sudor, pues el sudor es líquido, pero es líquido que su intención es que se convierta en gas. O sea, la idea del sudor es que se pueda evaporar, para que al evaporarse, pues es lo que te digo, pasa de ser agua caliente encima de la piel a ser vapor caliente y se lleva ese calor hacia el ambiente, porque pues sí, se convierte en vapor, se evapora y entonces abandona el cuerpo, por así decirlo. Entonces está abandonando calor, está como desechando calor el cuerpo gracias al sudor. Pero la idea del sudor, que es líquido, es que se convierta en gas o que se convierta en aire, ¿verdad? Entonces, bueno, el aire es súper importante en la regulación de temperatura. Y no solo eso, sino que esta capita de aire que está a nuestro alrededor, pues también tiene básicamente todos nuestros olores, ¿verdad? Tiene todos nuestros aromas internos, como pues nuestro aliento, nuestro sudor, a lo que huela cada persona, ¿verdad? Como que este airecito que nos rodea lo mantiene. Entonces es como una especie de microambiente que no nada más es nuestro, también es de las bacterias que viven en nuestra piel o de los hongos microscópicos que están en nuestra piel y que ahí viven y que entonces también pues generan como desechos y eso a veces también causa el mal olor porque algo también se está descomponiendo por ahí, ¿verdad? Pero bueno, no sé, quería mencionar esto porque el aire también es un medio de propagación de los aromas, ¿verdad? Y ahorita voy a explicar un poquito más de eso más adelante. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera ya hablar un poco más como de la esencia del aire o como ya lo vimos como muy físicamente de cómo se ve en el cuerpo, químicamente, pero ahora quiero hablar como de esta energía del aire, ¿verdad? O como de este impulso o como que simboliza ya más allá de la parte física, ¿ok? Así como lo he hecho en los anteriores episodios de los elementos, pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ahora aquí viene el disclaimer, todo esto pues es algo que yo he meditado, que yo he sacado de mi propia, o sea, de mi cosecha pues esto, no lo saqué como de ningún autor ni nada, entonces
pues tómalo con criterio, si te resuena o no te resuena, pues ya tú lo decides, ¿ok? Pero bueno, solo como especificar eso. Entonces, para mí, conectar con el aire, con este elemento aire, es acercarme a mi ligereza. Entonces es como acercarte a tus partes ligeras, es acercarte a las partes de ti que son sutiles, así como el aire, o que fácilmente pasan desapercibidas, ¿verdad? Así como el aire, como que es invisible y que sí se puede sentir, pero que tú tienes que activamente decidir sentirlo, porque si no, como que no lo percibes, ¿verdad? O como que lo tomas por sentado. Entonces son como esas cosas que a veces son tan básicas que parecen invisibles, o sea, que no se ven, justo que las das por sentadas, como la respiración. Es muy difícil que una persona así solita decida ponerse a pensar en su respiración o ponerse a percatarse de su respiración, a pesar de que estamos respirando todo el tiempo. Entonces es algo que muchas veces damos por sentado o como que hacemos en automático por default. El aire tiene como esta esencia de que pareciera que escapa a las leyes, ¿verdad? Así como que pareciera que la gravedad no le impacta al aire. Digo pareciera porque pues obviamente sí, obviamente sí impacta. Claro que la Tierra está ejerciendo una fuerza de gravedad también en el aire, porque si no pues no estaría aquí alrededor, ¿verdad? Estaría volando en el espacio, pero no, está aquí, está cerca, está delimitado por una capa en la atmósfera de la Tierra, pero como que pareciera que la gravedad no le hace, ¿verdad? Sí, claro que sí le hace, claro que sí está siendo atraída, pero con menos fuerza que los objetos o los seres más sólidos como nosotros, o como el agua, o como la Tierra, que está como mucho más pegada al núcleo, ¿verdad? Entonces, pareciera que escapa a las leyes, pareciera que el aire no tiene límites. Entonces, también para mí esto simboliza como la libertad, o como el desapego, o como esta parte de justo como querer romper las reglas o algo así. Y obviamente pues en un exceso se puede convertir pues en un movimiento errático o como en algo descontrolado, como justo no quiero seguir las reglas, entonces nada me obedece, o como una obsesión por la libertad, ¿verdad? O sea, no una libertad como autónoma, responsable, bonita, sino como un exceso de libertad así como destrampada, hazte cuenta. Entonces sí, acuérdate que los impulsos pues pueden tener sus desbalances, entonces puedes tener como el ideal, pero también puedes tener el exceso y puedes tener la escasez, entonces cada uno te va a dar como pistas. Pero bueno, el aire para mí también es el elemento de la mente, y esto sí lo he visto también en otros lugares, esto no es solo mío, pero también es el elemento de la mente porque así como es el aire, la mente es abstracta, es intangible, ¿verdad? Igual que el aire, es algo que tal vez no lo puedes ver, pero lo puedes sentir, tú puedes percibir tus pensamientos sin necesidad de verlos, ¿verdad? Entonces son como más sutiles. Todo esto como el conocimiento, los conceptos, la imaginación, los procesos analíticos, e incluso la espiritualidad, yo la metería aquí también como esta parte de el concepto que tengo de mi propio espíritu, de mi propio ser, de mi propia vida, el concepto que tengo de un ser superior o de un ser más grande o de mi creación. Todo esto porque son precisamente conceptos, es parte como del entendimiento, ¿verdad? Y todo esto vendría siendo como parte de este impulso del aire. Y también la canalización, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Entonces los pensamientos, así como las ráfagas del viento, pueden ser tranquilos o pueden ser veloces. Pueden ser revitalizantes y sentirse así limpios y bonitos, como, no sé, cuando está llegando el otoño y sientes como este airecito rico, refrescante. O puede ser un aire que trae mugre, por ejemplo, que trae polvo, suciedad, que trae humo de otro lado y entonces huele a quemado, pero también huele como a contaminación y así. Entonces el aire, o sea, puede ser ambas cosas. Y asimismo es como que también recibimos como la conciencia colectiva.
Entonces, ¿te acuerdas que decía que cada individuo pues tenemos nuestra capita de aire? Así como tenemos nuestra capita de aire, también tenemos nuestras ideas que están así como volando en el abstracto. Y entonces las ideas de cada persona que están volando en el abstracto, más todo lo que nos han metido de generaciones arriba, etcétera, como la educación, pues genera todo esto que le llamamos el consciente colectivo, que es así como, imagínatelo como una nube de conceptos, de ideas, de pensamientos, de análisis, de imágenes, pero todo es abstracto, o sea, todo está en lo invisible, pero lo puedes percibir, lo puedes notar. Y dependiendo de las personas con las que te juntes, pues tú vas a sentir una cierta vibra o un cierto imaginario colectivo particular de ese grupo o de este otro grupo, o un consciente colectivo que es comunitario de toda tu sociedad, de toda tu ciudad o de todo el país en el que vives, o incluso de tu continente, ¿no? O sea, como que hay ciertas cosas que compartimos con más personas, hay ciertas cosas que compartimos con grupos más pequeños, pero al final de cuentas es esto, es un abstracto y es un consciente colectivo que está alrededor de nosotros, que nos influye y que nosotros también le aportamos a él. Entonces, así como te decía, el aire a veces puede ser revitalizante o puede ser sucio y sofocante, así también puede ser el consciente colectivo. Puedes estar en un entorno en el que todas las personas te echan porras o te apoyan o esperan grandes cosas de ti o piensan bien de ti, te mandan bendiciones, y puede ser como un consciente colectivo muy lindo, muy armónico, muy saludable, o mucha como de sanación, de comunidad. O lo más común es que sea un ambiente colectivo pues que puede ser tóxico, ¿no? Que puede ser pues mucho como de, al contrario, que no esperan nada de ti, que nada más están esperando a que te equivoques para burlarte o para hacerte menos, como de mucho abuso, mucho bullying, mucho sí, como juzgar, criticar, como gente que pues nada más anda pensando mal de ti y entonces como que te avienta su mala vibra. Ese tipo de cosas, o sea, me refiero, es como si estuviera en el aire, o sea, es sutil como el aire, pero no es imperceptible. O sea, si tú estás en un grupo en el que a nadie le caes bien y pues, o sea, tú puedes percibir esa como mala vibra, le decimos mala vibra, pero bueno, la puedes percibir con tus sentidos, puedes con tus emociones detectar como, ay, esta persona me está queriendo hacer sentir inferior o me está haciendo sentir rechazada. O sea, es así como, tú puedes darte cuenta, a eso me refiero, así como el aire. Pues sí, a veces sí se ve, a veces está tan mugroso que se ve opaco, ¿verdad? Pero no siempre, a veces no se ve nada, pero sí como que percibes ahí un aroma, como de que como que huele a río sucio, a río contaminado, o como que huele a caño, o como que huele a muerto, no sé, ¿sabes? Como que tus sentidos, tus emociones te pueden dar pistas de qué es lo que está pasando en ese ambiente, ¿verdad? Pero de nuevo, es algo sutil, es algo intangible, es algo que tú tienes que ser como hábil para percibir porque está más allá de lo que puedes ver, ¿ok? Entonces, así como la respiración, nosotros inhalamos este imaginario colectivo, lo integramos como nuestro, lo procesamos y después exhalamos esa parte que viene como nuestra individualidad, la mandamos de vuelta al ambiente. Así como hacemos este intercambio gaseoso en la respiración, también hacemos un intercambio de conciencia, un intercambio de imaginario con nuestro ambiente, y constantemente lo estamos respirando y también estamos aportando a él. Y cuando hablo del imaginario colectivo, pues sí hablo de pensamientos colectivos, pero también precisamente imágenes. O sea, la imaginación, acuérdate que no es necesariamente algo que tú estás inventando, porque así te lo dicen, como que, ay, la imaginación, tiene mucha imaginación, como que inventa muchas cosas, o tiene mucha creatividad o algo así. Pero muchas veces la imaginación es más bien algo que estamos percibiendo del ambiente. O sea, es una forma como de ver, pero no con nuestros ojos físicos, sino como de ver, ¿cómo decirlo? Como psíquicamente o como de manera abstracta. Es como una visión que tal vez ya está en el colectivo, tal vez ya vive como en esa nube
de conciencia colectiva, pero nadie la ha aterrizado o te llegó a ti, no sé, en forma de un sueño o te llegó en forma como de inspiración. La inspiración también tiene que ver con esto, o sea, cuando tú te inspiras a hacer, no sé, una obra o cuando te inspiras a hacer un platillo de cocina o algo así, a veces es como este tipo de proceso, es así como si tú pusieras como una antenita en tu cabeza y entonces estás así como percibiendo, ay, ¿qué hay aquí en esta nube de consciente colectivo? Entonces como que pescas algo y lo atraes, haces como una especie de vórtice y como que atraes esa idea y entonces la bajas a tu mente. Eso es canalizar también, o sea, la inspiración y la canalización es un poco así. Sí, eso es canalizar básicamente. Cuando alguien te dice, esto es que esto lo canalizó, por ejemplo, la gente que lee las cartas, es muy buena en esto, o la gente que es como clarividente o clarisentiente o no, clariconsciente, que es así como que bajan información, así como si la descargaran, así cuenta, como que descargan información de la nube, tal cual. Y eso entonces lo pueden como procesar, o sea, como que lo bajan, lo procesan en la mente y lo hablan, lo dicen, lo manifiestan a través de la palabra o lo manifiestas con tus brazos y entonces haces una obra, pintas algo o esculpes algo o haces una danza, o sea, es como esta inspiración que viene como del cielo, ¿sabes? Como de lo divino, como de lo mágico, vamos a ponerle así, y entonces tú captas esa magia que existe en el ambiente y la transformas, la materializas gracias a tu cuerpo, ¿ok? A veces me lo imagino así como si fuera una nube, que es así como pues aire, ¿verdad? La nube es gas, es vapor de agua. Y cuando tú llegas como a esta inspiración, lo que haces es como que precipitas, así como si esta nube de aire se convierte en agua porque llueve y entonces el agua, acuérdate que son las emociones. Entonces llega esta inspiración divina y se convierte en emociones y gracias a las emociones es que tú puedes agarrar y pintar esa gran pintura, hacer ese gran mural o hacer esta danza o hacer esta melodía increíble, ¿no? Como que las artes tienen que ver precisamente con esta parte de canalizar lo divino, de canalizar lo grande, lo superior, por así decirlo. Claro que todo esto es un ideal. De nuevo podemos decir el contraste de, pues, no sé, el arte basura, que es como estoy canalizando, pero lo que canalizo pues es pura babosada. O como, pues sí, me abro mi antenita, pero en vez de canalizar la música de las esferas o del cielo, así como algo súper cósmico, hermoso, pues lo que canalizo es, no sé, alguna idea abstracta del vecino o como que solamente me llega puro como sensación de poder o sensación de sentirme superior a los demás y entonces eso es lo que canalizo y pues obviamente lo que resulta es algo que no es divino o que no es como un arte verdadero o que no inspira sino que solamente como que contamina de cierta forma, ¿verdad? Entonces tú puedes canalizar ambos, puedes canalizar la verdad y hablarlo bien y como procesar bien las cosas o también puedes canalizar mentiras y cosas horribles o no sé, como mucha gente le llama como demonios, ¿no? Así como que estas corrientes o estas esencias como negativas o que de cierta forma pues no contribuyen a nada positivo, ¿verdad? Pero bueno, además de esta parte de la canalización, la inspiración, el aire pues también es algo que nos conecta precisamente con esta divinidad, con este ser superior, con este todo, o pues podrías llamarle Dios, podrías llamarle el todo o la singularidad, la fuente, como sea que le llames, la vida misma, lo que sea que para ti sea como este ser superior, pues eso, el aire nos conecta con eso, ¿verdad? Porque el aire nos recuerda que estamos vivos. Cuando tú dejas de tomar por sentada la respiración, como que puedes volverte muy agradecida con tu respiración y con el aire, con el ambiente y decir, wow, puedo respirar, estoy viva, estoy llena de
de energía, soy un ser divino, ¿sabes? Como que te recuerda que estás vivo y te recuerda que eres parte del todo, te recuerda que estás conectado a través de este medio de integración que es el aire. Me conecta con todo lo demás, me conecta con otros seres vivos, con mi entorno. Además de eso, pues el aire recuerda que es lo que genera energía, o sea, gracias a que tú respiras es que tienes energía junto con la comida. Aire y comida, que el aire pues es como esta parte divina y la comida pues es lo que obtenemos de nuestra madre tierra, que son plantas y animales para que nosotros comamos. Entonces estas dos cosas combinadas nos dan la energía vital, literal, o sea, esto es química. Químicamente la respiración y la comida nos dan nuestra energía vital. O sea, es como si dijeras, gracias a este ser divino que es como nuestro padre, a través del aire, a través del Brahma, y esta madre divina que es nuestra madre tierra, que es quien nos engendró, quien nos tiene aquí viviendo en ella y quien nos da de comer. Entonces gracias a estos dos impulsos, masculino y femenino, es que generamos esta vida, esta energía vital, o también le podrías decir como chi. Mucha gente así le dice, bueno, o sea, como que en ciertas culturas o religiones así le dices, ¿no? Es así como esta chispa vital. Entonces el aire te recuerda a eso, te recuerda que eres viva, te conecta con el entorno, que estás en constante expansión, porque el aire es eso, el aire está constantemente expandiéndose. Entonces a veces ese viento suavecito que te recuerda como a los milagros, así como ya sabes, como que es como esta corriente así rica, refrescante, que te dice, wow, estoy viva, ¿sabes? Como que el recordar estas cosas que te decía son tan básicas que a veces se toman por sentadas. Entonces eso, nos conecta con la divinidad, con este ser superior, con la naturaleza. Y otra cosa que también se me hace bien interesante es como el aire también, pues una parte súper importante es la voz. La voz es una forma de materializar nuestras ideas, es una forma de materializar nuestros pensamientos, ¿verdad? Bueno, no es materializar porque técnicamente pues no es materia el sonido, pero es como un paso previo, haz de cuenta, como que antes de que tú puedas como poner en marcha tus planes, como que los piensas y los hablas, o tal vez no los hablas con nadie, no se los cuentas a nadie, pero como que te los cuentas a ti o los escribes. Entonces como que haces esta acción de bajar las ideas, de bajar eso que estás pensando para poder materializarlo. Pero hablando específicamente de la voz, pues es una parte muy importante de nuestro aire porque es una manifestación sonora de nuestra exhalación. O sea, recuerda que la exhalación es lo que estamos devolviendo al ambiente. Entonces nuestra voz también es como una forma de devolver al ambiente o devolver a nuestra comunidad nuestra voz, nuestros pensamientos, nuestras ideas y hablar las cosas. Ahora, no solamente es hablar. Acuérdate que antes del habla pues existían cosas más primitivas, ¿no? Que son de la voz también, como los gritos, los gemidos, la risa, el llanto. Todas estas son sonidos que de por sí salen y que lo puedes ver en los bebés que no saben hablar, pero que pueden cantar, por ejemplo, o que pueden pues llorar y entonces hacen sonidos y gritan. Y es una forma en la que ellos expresan su propio ser, lo que está pasando dentro de ellos. Esto de la voz es una forma de utilizar nuestro cuerpo como un instrumento musical, tal cual, es un instrumento de viento. Entonces inhalamos, el aire está en los pulmones y ya que está en los pulmones, lo sacamos de una manera modulada, con cierto ritmo, con cierta frecuencia, y lo vamos como soltando poco a poco a través de la laringe, que la laringe es el órgano de la fonación, está en la garganta y es la que tiene las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son como membranitas, tal cual, son como cuerditas, es como un tubito, haz de cuenta, así chiquito,
y tiene las cuerditas que son como membranitas que van de un lado a otro del tubo. Y esas son las cuerdas vocales y eso es lo que se empieza a tensar o a relajar dependiendo de lo que tú necesites transmitir con tu voz. Entonces tal cual es utilizar nuestro cuerpo como un instrumento para poder manifestar a través del sonido las cosas que están pasando en nuestro interior. Entonces ya te decía yo, las formas más primitivas pues son la risa, el llanto, los gritos, los gemidos, que todas estas son resultados pues de nuestras emociones y que estamos liberando, y que también pues fueron las formas primitivas antes de que existiera el habla, bueno, la palabra, ¿verdad? Si te vas así de que a la prehistoria humana, pues lo que había antes eran como, pues sí, gritos, sonidos que hacían como señales o balbuceos que significaban cierta cosa, y poco a poco pues fue tomando la complejidad que tiene ahora el lenguaje. Pero incluso antes de que se creara la palabra, ¿qué había también que es muy básico? El canto. El canto es precisamente una forma como súper básica, súper natural de expresar algo. Tú puedes expresar emociones a través del canto, puedes expresar tus pensamientos, incluso no necesitas como hablar para expresarlo, puedes simplemente hacer como una pequeña melodía o tararear algo o hacer a que tu voz suene como, sí, como una melodía, algo musical, y entonces transmites algo que tú traes, ya sea en tu mente, en tu imaginación, pues sí, puedes imaginar una melodía también y entonces la tarareas y la vas como que creando. Eso hacen mucho los compositores, por ejemplo, ¿no? De que están lavando los trastes y de repente empiezan a tararear y dicen, debería hacer una canción con esto, y lo empiezan a apuntar, ¿no? Y ya pues al apuntar es justamente como lo materializas, pero el paso previo, bueno, el paso intermedio entre la materialización y la inspiración, pues es precisamente a través del habla, bueno, a través de la voz, ¿verdad? Esto que te decía de la espiritualidad también, o sea, una forma súper primitiva del canto pues son las alabanzas, ¿no? Y hacer como esta alabanza a la vida misma, o como cantarle al viento, cantarle al cosmos, cantarle al cielo, cantarle a los pájaros, o sea, como que esta alabanza de decir gracias vida, ¿no? O sea, es como conectarte con esa melodía que también a veces está como en el entorno, como esa música de fondo, digamos, como de la vida, por así decirlo. Y entonces como que te unes y cantas con ella, ¿sabes? Es algo así muy... Sí, pues todo esto es muy abstracto, justamente el aire es así, es abstracto, entonces pues la explicación también tenía que ser abstracta. Pero bueno, espero que me estén siguiendo el hilo como de a qué me quiero referir. Y bueno, una vez que pues pasado esta parte como de los balbuceos y las señales, se forma el lenguaje ya con la complejidad que tiene hoy en día, con sus pues un montón de idiomas y dialectos y con reglas gramaticales y todas estas cosas que son ya súper complejas de hoy. Pero bueno, esta es una forma también que tenemos hoy en día de manifestar sonoramente lo que estamos pensando. O sea, de que esté en tu mente hecho un torbellino, porque imagínate, los pensamientos, acuérdate que pues así como el viento, pueden ser tranquilos y suaves y revitalizantes, o pueden ser así tormentosos y erráticos, y pueden crear como tornados en la mente, y a veces así se siente, como que traes algo, una idea que te está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y eso que le llaman rumeación, rumear, estar rumeando, esto de estarle dando vueltas, pues crea como una especie de tornado, ya sabes, y pues así como los tornados, pues termina destruyéndote, termina destruyendo todo lo que hay. Entonces, una buena forma de tranquilizar eso es a través de hablar. Solamente decir lo que estás pensando, y el simple hecho de que salgan las palabras por tu boca, aunque nadie más te esté escuchando, aunque estés hablando tú solita con el espejo, tú solito, el simple hecho de ponerlo en palabras transforma
ese torbellino que tenías en la cabeza, solamente como que lo vas sacando. Es así como si agarraras este aire y lo redirigieras así como en una forma bonita, y entonces haces como onditas con ese aire y entonces ya deshaces ese torbellino y lo que dejas es como solamente eso, como ráfagas de viento, pero ya no una sola idea como dando un montón de vueltas y destruyendo todo a su paso, sino que como que se acomoda. Y por esto es que la terapia hablada es tan efectiva, porque precisamente, aunque estés o no con un terapeuta, con un profesional, que obviamente pues si tienes como algo muy serio, la idea, la recomendación es sí, ve con un profesional, pero aunque sea solamente una terapia de grupo, que no tenga nadie dirigiendo o que sea como simplemente de que sentarte en la mesa a platicar con tus amigos o con personas cercanas, eso ya es una especie de terapia de grupo, y el hecho de que cada persona pueda hablar su verdad y decir su propia experiencia y platicar sus vivencias, eso genera pues que cada quien empiece a acomodar sus propias ideas, que cada quien se empiece a autoconocer mejor, que se empiece a entender mejor a sí mismo. Y al mismo tiempo, como estamos en una comunicación grupal, pues yo te entiendo a ti, yo te escucho a ti, así como la respiración, imagínate, pues en un grupo, si estás sentado a la mesa con otras personas, así como el aire, estás inhalando y exhalando, y pues es el mismo aire que estamos todos respirando al mismo tiempo, nos conecta a todos. Así también es esto, cuando empiezas a hablar, entonces escuchas, integras, procesas, y luego cuando te toca hablar a ti, pues ya lo que sale de tu boca es una aportación de tu individualidad, es algo que tú ya procesaste, que tú ya viviste, y entonces lo compartes, y luego otra persona lo escucha y lo procesa y responde, y haces como este sistema en el que todos van creciendo, van escuchando a los demás y van hablando, y todos se van entendiendo mejor a sí mismos y por lo tanto se entienden mejor entre ellos, y esto pues es lo que hace una buena comunicación de grupo y buenas relaciones que vienen de la comunicación, pero es gracias a esta transformación de pensamientos en manifestaciones verbales. Entonces, pero pues todo esto es el elemento aire, ¿verdad? La abstracción, porque acuérdate que las palabras pues tampoco no son materiales, ¿verdad? Como dicen, a las palabras se las lleva el viento, pero es como una forma previa, ¿sabes? O sea, como que es más fácil que tú te pongas a hacer un proyecto si ya hablaste de eso, aunque sea contigo, o si ya lo escribiste en tu diario, porque pues ya no es la palabra, pero pues ya le estás dando... Sí es palabra, pero escrita. Pero bueno, como que es un paso previo para que ya puedas como materializar eso en tu vida. En cambio, cuando tú solo lo piensas y lo piensas y lo piensas y lo piensas, pero nunca lo hablas, eso es más difícil que hagas algo al respecto, ¿verdad? Como que se queda ahí en el abstracto y pues se queda en la nube y nunca lo haces, nunca lo concretas. Pero bueno, sigamos. Ahora, justo lo que decía sobre el grupo y cuando estás como intercambiando ese aire de entre personas, pues también nos dice que el aire es precisamente como un medio de integración, ¿verdad? O sea, este aire del ambiente es el mismo aire que estás respirando tú, que estoy respirando yo, que están respirando nuestras mascotas, ni las aves y las bacterias y todos, o sea, todos los seres vivos. Y los seres no vivos pues también, aunque no respiren como tal, pues están, o sea, tienen este aire alrededor y se erosionan gracias al aire. O sea, como que es un medio de conexión, es un medio de integración en el que habitamos pues todos, ¿verdad? Y eso, te digo, nos recuerda como esta parte de expansión, como este ser superior que es como el todo, que nos abarca a todos absolutamente, nos conecta, ¿verdad? Entonces nos integra y siempre hay un constante intercambio, así como el intercambio gaseoso de que nosotros que somos seres humanos inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono y luego las plantas inhalan dióxido de carbono, exhalan oxígeno, por así decirlo, ¿verdad? No es igual su proceso de respiración que el nuestro, pero el intercambio gaseoso sí se da. Y entonces lo que nosotros desechamos, que es el CO2, las plantas lo utilizan para ellos generar energía y luego ellas desechan oxígeno
como pues un subproducto que a ellas ya no les sirve, y entonces gracias a ese oxígeno nosotros podemos respirar, y así es un intercambio constante, es una integración y una reintegración, y luego lo procesas y lo devuelves, lo tomas, lo procesas y lo devuelves, así funciona. Y pues así como es este medio en el que vivimos, estamos como todos sumergidos en esta gran nube de aire que está compuesta por varios elementos químicos, pero bueno, al final de cuentas es elemento aire. También es el medio de propagación de los sonidos, por ejemplo. Entonces nosotros escuchamos sonidos porque están propagándose en el aire. Es el medio de propagación de los aromas, y entonces lo que nosotros percibimos de un aroma o de la persona que está al lado de nosotros, o de nosotros mismos, ¿no? Como este aroma que podemos percibir, o si hueles a quemado, o si hueles la fábrica de al lado, o si hueles lo que sea, pues es también todo se transmite a través del aire. Entonces como que de cierta forma es este medio, sí, como decía, es este medio de integración. Creo que ya lo repetí mucho, pero bueno, así es como siento que se describe mejor. Y pues prácticamente la luz y los colores pues también, ¿verdad? También se propagan a través del aire. No solamente, solamente se propagan ahí porque pues aquí es donde estamos. Si estuviéramos abajo del agua, pues ahí es donde se propagarían. Pero ya sabemos que es distinto. O sea, tú no ves los mismos colores abajo del agua, no escuchas igual abajo del agua, es distinto. Entonces estamos súper adaptados, todos nuestros sentidos están adaptados a este medio de propagación en el que vivimos, que es el aire. Y gracias a eso vemos como vemos, escuchamos como escuchamos, olemos como olemos, ¿verdad? Entonces sí estamos como súper adaptados, y yo creo que no nos damos cuenta de lo adaptados que estamos al aire. Pero bueno, solo es un punto. Ahora, ya para terminar, solamente quiero hablar de qué pasa cuando este impulso, o todos estos impulsos que describen o que forman parte del elemento aire, pues hay como un exceso. ¿Qué pasa cuando tenemos un exceso de aire o un exceso de estas esencias en nuestra vida, o de estos impulsos en nuestra vida? Pues un exceso de aire se vería como vivir mucho en nuestros pensamientos. Sería como esas personas que tienen como muchos, que están pensando todo el tiempo pero nunca hablan. Que les preguntas cosas y se quedan calladas, así como pensando, pero nunca te dicen nada. O como que no las escriben, que no procesan esos pensamientos, que no le quieren decir a nadie, haz de cuenta. O como tener mucha imaginación o muchas ideas, o como la típica así como de, es que tengo esta idea millonaria, pero no la llevo a cabo. O sea, tengo una gran idea, pero mañana lo hago. Tengo una gran imaginación, estoy imaginando cómo esto se vería increíble, cómo esto aportaría mucho a mi sociedad, cómo esto aportaría mucho a mi vida. Tengo grandes ideas, pero nunca las llevo a cabo, nunca las concreto, ¿verdad? Digo, eso sería como una parte negativa. La parte positiva sería que tengas grandes ideas y que además tengas un balance en tus otros elementos, y entonces puedas de verdad llevarlo a cabo, que estaría increíble. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, así un exceso como en desbalance de este aire sería algo así, ¿no? Como que estar mucho en la mente, en la imaginación, en los sueños, pero no poder procesar nada, o no poder aterrizar nada, o no llevar nada a cabo. Ahora también se puede ver como escapismo espiritual, que esto sería básicamente como cuando estás tanto como en cosas espirituales que ya no aterrizas nada, como por ejemplo la gente que se la pasa haciendo psicodélicos, por ejemplo, así como estas personas que a cada rato van de que a ceremonias de ayahuasca o a ceremonias de hongos, o luego ya se metieron de que LSD, o ahora andan con MDMA, o sea, como que cada fin de semana se toman de que su psicodélico. Y se la viven como en otro lado, o sea, como que se están en el viaje, pues, como que se la viven en el viaje. Y pues es que los psicodélicos son muy útiles para como revelar cosas, o como que te pueden hacer tener grandes epifanías, ese tipo de cosas, pero cuando te la vives ahí,
pues de nada te sirve tener epifanías porque no las estás aplicando en tu vida cotidiana, ¿verdad? Entonces eso es el escapismo espiritual, es como escapar de tu vida para andar en el abstracto, para andar así nomás volando. O como si esta gente como que canaliza, pero que se la vive todo el día, o sea, como que todo el día están meditando, todo el día están así como de haciendo, no, sí, ahora tengo que hacer esto, y entonces ya no comen o ya no hacen nada más con su vida más que estar así como meditando o rezando o cosas así. Digo, hay personas que pues se avientan unas prácticas muy intensas y hacen de que ayunos y así, pero pues eso ya es intencionado, o sea, no me refiero a eso, me refiero a cuando simplemente lo haces como para escapar de la realidad. Por eso se llama así escapismo espiritual. Pero bueno, otra forma sería también el fanatismo religioso. También para mí sería como un exceso de aire y un desbalance, porque es como esta gente que solamente está rezando o solamente está esperando a que llegue el Salvador y sí, va a venir por mí y me va a salvar y yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que ser una buena persona, yo no tengo que crear nada, no tengo que hacer nada con mi vida, solamente tengo que rezar y esperar a que Dios me salve. Entonces como que es como, no, eso no tiene sentido. No es congruente, o justo estas personas que como que sí dicen, hablan mucho de Dios y del amor y al prójimo y no sé qué, pero son de que terribles vecinos, malos padres, son groseros con todo el mundo, como esta incongruencia, pues. Entonces así se vería también para mí. Otra cosa es que el aire siempre busca expandirse. Entonces, así como cuando hablamos del intestino y de los pedos atorados, cuando está el aire en el intestino, cuando tienes como eso, tal cual, pedos atorados, este aire se está buscando expandir constantemente. Entonces lo que va a hacer es que te va a generar presión por dentro de las paredes del intestino y eso te va a causar dolor. Y aparte pues ese aire le está quitando espacio a otras cosas como las heces o no las está dejando transitar correctamente. Entonces pues tienes que moverla y algo, sobarte la panza o hacer ejercicio para que pueda moverse ese aire y salir, ¿verdad? Lo mismo cuando tienes una enfermedad obstructiva, creo que se llama obstructiva, no estoy segura, que es cuando respiras, cuando puedes inhalar bien el aire, pero no lo puedes exhalar. O sea, el problema no es meter aire, sino sacarlo. Entonces como que esto también se vuelve un problema porque pues te estás quedando con CO2 que necesita salir, pero que no puede salir y entonces te está haciendo daño. Entonces el aire lo que va a hacer es que va a buscar expandirse, así como una burbujita. Está empujando hacia todos los lados posibles y por eso las burbujas son esféricas, porque cada partícula, cada molécula está empujando hacia lo más lejos que pueda y entonces lo que se forma es una esferita, ¿verdad? Entonces esta presión que está haciendo el aire por dentro, pues esto es lo que va a pasar cuando tienes un exceso de aire. Entonces cuando tienes muchos pensamientos, por ejemplo, que no hablas, que no concretas, pues esto te puede generar como dolores de cabeza, de una forma simbólica, no es que haya aire en la cabeza, ¿verdad? Pero de una forma simbólica te genera presión y entonces te duele la cabeza y te da la migraña y te da la tensión de cuello y todo lo demás, ¿verdad? Pero puede ser así, o sea, como que el aire busca reventar, busca escapar, busca ser libre, por así decirlo. Entonces como que hace mucha presión hasta que se logra liberar. Y cuando hace una presión excesiva, pues va a explotar, ¿verdad? A veces simbólicamente esto se vería como esto que te decía de la gente que nunca habla. Entonces cuando llegan a hablar como que gritan, ¿no? Así es como de que ¡ah! Ya, me tienes harto. O empiezan a hablar como de, o sea, dicen lo que estaban pensando pero de la peor manera posible y así en un tono súper alto. Es como esa explosión, así como ¡ah! Ya sabes, porque es ese aire que está buscando escapar, que busca salir y entonces cuando sale, ¡pum!, sale reventando, ¿ok? Ahora, por el contrario, una falta de aire pues se vería como precisamente todo lo contrario. Sería como una persona apagada, una persona que, pues acuérdate, el aire es vida, entonces es como no estar conectado con la vida, es como no estar conectado con nadie más. Sería como estar comprimido, haz de cuenta, como que no expandirte, no buscar una expansión, sino como que te comprimes y te haces chiquito, te haces como una cascarita seca o algo así.
O personas que batallan para inspirarse o para obtener ideas, que no son creativas, que nunca tienen estas ideas originales o que no pueden como analizar las cosas, no pueden entender las cosas, como que ven algo y no lo pueden leer correctamente, no pueden entender qué está pasando, como que no carburan, por así decirlo. Sí, como una falta de buenas ideas, falta de creatividad, como dificultad para procesar tu entorno o para entender a las personas o para leer cierto tipo de conductas o de patrones, como que no te das cuenta, o sea, como que esa falta de aire para mí sería como, sí, como que no te llega la inspiración, entonces no descubres nada, no topas nada, y luego como el aire es vida, no tienes vida, es así como si estuvieras apagadillo. Como que, digo, sí vives, obviamente, ¿no? Pues son personas que viven y respiran y todo, pero simbólicamente sería esto, como estar pesado o como estar así como oscuro, como grisecillo, haz de cuenta como que no con mucho brillo. O incluso estar como sofocado, ¿no? Como personas que sienten así como que nada, no pueden integrar nada de afuera, tampoco le quieren aportar nada al entorno, sino como que se aíslan y como que están ahí nada más sofocadas, pero pues ahí siguen, ¿no? Y también yo lo vería como ateísmo, pero no como está como ser agnóstico que dices, bueno, como que siento que hay algo por ahí, pero quién sabe qué sea, y pues mientras vivo la vida y le agradezco a la vida o al universo o a quien sea. Sino, no, o sea, esta falta de aire también sería como un ateísmo extremo, así como algo tipo, no, jamás, nunca, no existe nada, te mueres y te pudres. Había una película donde decían eso, ¿no? Así el papá le decía al niño así como de, no hay nada, cuando te mueres te pudres y ya, es lo único que pasa. Como que este tipo de gente que no logra ver lo divino en el día a día, que no logra ver como la magia de la naturaleza o la magia de la vida misma, o como esta que ya ni siquiera se sorprenden, ¿sabes? O sea, como si no tuvieran aire para decir, wow, es como de que no existe, no hay nada, no hay, está todo apagado, yo no veo nada, como una negación, ¿no? Es esto, ¿no? Como una falta de entendimiento de cómo es la vida en verdad, o cómo es la creación, o como que ni siquiera se preguntan por la creación, algo así, como que una falta de integración. Entonces, bueno, como siempre la idea es buscar un balance, es encontrar como... estos no son como pautas así, sí, más bien son pautas, no son como reglas rígidas, sino que pues tú probablemente tengas aspectos de tu vida en los que sientas un exceso y luego también otros en los que sientas una escasez de aire y luego de otros elementos. Entonces la idea de hablar de esto y de poner como estos ejemplos es como para que tú te encuentres en qué sí y en qué no, y que puedas, pues sí, saber como más o menos qué puedes hacer entonces para balancearte, o no sé, creo que eso es lo que espero de esto. Espero que te haya resonado, que te haya interesado y que hayas logrado pues ver esta comparación de qué pasa si es mucho, qué pasa si es poco, qué pasa en el nivel físico, pero qué pasa en el nivel emocional, mental, etc. Entonces bueno, ya se alargó mucho como era de esperarse, pero espero que pues te haya servido de algo. Si te quedaste hasta acá, wow, muchas gracias por escucharme y espero que de verdad esto lo logres aterrizar de la mejor manera que sea posible para ti. Lo que no te guste, pues déjalo, no tienes por qué integrarlo, pero pues algo habrá habido que te haya llamado la atención y ya con eso es suficiente, ¿verdad? Entonces, pues nada, te deseo lo mejor, que tengas una buena conexión con tu aire y te mando un gran abrazo. Nos vemos a la próxima.